Gracias, profesor. Le cedemos entonces el micrófono. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros estudiantes de la Universidad Municipal Emiliano Zapata del municipio de Juan N. Méndez, Puebla. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Déjenme mover aquí un poquito mi cámara para ver si podemos vernos mejor. ¿Cómo nos vemos? Permítanme. Bien, les agradezco que estén en la clase. Vamos a continuar con nuestra sesión de educación ambiental. En esta idea de por qué es para nosotros importante educar ambientalmente a los estudiantes. Voy a compartir pantalla, compañero Belisario. Sí, adelante, profe. Adelante. Bien. ¿Puede verse la...? Sí, ¿Puede verse la...? Sí, ya se ve. Bien, bien, bien. Como estamos todavía en la idea de escoger un logo y escoger alguna ilustración o de poderla hacer entre los estudiantes y los profesores, yo tomé una pequeña ilustración, una pequeña fotografía del general Emiliano Zapata y la puse aquí en esta carátula de mi presentación. Miren, es importante educar ambientalmente a nuestros estudiantes, porque si nosotros comenzamos a hacer un trabajo desde ahorita, un trabajo de educación ambiental, cuando ustedes vayan terminando la carrera o vayan entrando otros jóvenes, el siguiente año vayan entrando otros jóvenes o otros compañeros, quizá no tan jóvenes, pero que vayan ingresando a la universidad, vamos a ir ya cambiando la manera de pensar del municipio en donde ustedes viven. A lo mejor muchos de ustedes se pregunten por qué será necesario que nos estén hablando de educación ambiental si Juan N. Méndez, Atenayuca y las otras comunidades de Juan N. Méndez no están, digamos que tan contaminadas. A lo mejor los maestros vienen con una idea muy de que como están muy cerca de la ciudad o ya dentro de la ciudad, pues ellos traen como la idea de estar combatiendo la contaminación por todos lados, ¿no? Pero ya que tenemos oportunidad de estar trabajando con ustedes desde la Universidad Revolución y otras universidades de la Rúa hacia Juan N. Méndez, pues lo mejor es que comencemos ahorita a cambiar nuestra idea de que los residuos, bueno, primero cambiar nuestra idea de la basura, ¿no? Y irla llevando hacia la idea de los residuos, ¿sí? Los residuos son el resultado de todos los procesos humanos que tenemos, ¿no? Vamos al trabajo y en el camino de repente traemos un antojo, nos compramos un chicle y hay un residuo, un pequeño residuo, la goma de mascar que ya se le quitó el sabor y el azúcar y el papelito, ¿no? Y pues lo más que hacemos, lo que hacemos casi siempre es tirarlo, ¿sí? Llegamos a la casa, estamos, por ejemplo, para los que tienen auto o moto, hay que hacer el cambio de aceite, lo llevan al mecánico, ahí con el mecánico les ayudan les ayudan más que ayudarles, les cobran por hacerles el cambio de aceite y todo su servicio y hay residuos al final. Ustedes van y se compran pantalones a la tienda porque sus pantalones ya están muy viejos y al final el pantalón termina en el camión de recolección. Ustedes
de repente cuando hace mucho calor están sudando y no soportan el aroma fuerte, el hedor del cuerpo, y entonces van y se compran un desodorante y hay residuos, ¿no? Así van y compran 1 kilo de frijoles y ya sea que se los den en un cucurucho con papel o que se los den en una bolsa, pero hay residuos. Entonces, pues prácticamente todos nuestros procesos generan residuos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante. Yo tengo aquí 12 diapositivas, pero tengo 1 hora bueno, un poquito menos. Voy a tratar de no ser tan repetitivo en las cosas que tengo que decirles. Entonces, bueno, esta sesión de educación ambiental va un poco dedicada, o de nuevo dedicada al tema de los residuos sólidos urbanos, así se llaman, residuos sólidos urbanos en México. Quizá otro día ya pueda yo abarcar, a lo mejor la siguiente semana pueda yo abarcar la generación de residuos sólidos urbanos, pero en Puebla, y ojalá tengamos ya más información de Juan N. Méndez. Yo voy a estar buscando porque de repente hay información de los municipios en la red, en el internet hay información. Entonces, de Puebla hay mucha información, pero ahorita hablemos de México, para irnos como contextualizando de lo general a lo particular, desde nuestro territorio mexicano hasta Juan N. Méndez, pero ahorita vamos a ver qué sucede en todo México, en nuestra República Mexicana. Bien, la generación de residuos sólidos urbanos, dice este texto, que se genera per cápita, es decir, se genera por cada persona. Dice, la generación per cápita calculada fue de 0.944 kilogramos por habitante al día, o sea que casi producimos 1 kilogramo por habitante en un día, ¿sí? Es una cantidad, digamos que mediana, o sea, una cantidad. Hay otros países que producen mucho más basura, ¿no? Mucho más residuos, perdón. Hay países que producen mucho más residuos, quizás son más pequeños, pero consumen muchas cosas, ¿no? Y bueno, en nuestro país se produce casi 1 kilogramo de residuos por habitante en un día. Así que a lo mejor ustedes digan, pero si hoy no compré nada, ¿no? Hoy me vine aquí a trabajo y no he generado residuos, no, ni siquiera me he movido, ¿sí? Yo hoy no he hecho nada, es más, podrían estar todo el día sentados en su sillón y decir, pues yo no me moví, así que hoy no generé residuos, no. Se hace un promedio entre los 137 millones de habitantes que somos en el país, algunos generan mucho más residuos y esos nos los pasan a todos en promedio. Entonces, dice, la generación al día de residuos se genera en 120,128 toneladas. O sea, en nuestro país se generan al día 120,128 toneladas. Por cada día, ¿eh? O sea, es una cantidad increíblemente grande, ¿sí? Muy, muy grande. ¿Puede reducirse esta cantidad? Sí, sí somos muy conscientes. Sí, y además, bueno, hay lugares donde se generan mucho más, ahorita lo vamos a ver. Menciona esta pequeña diapositiva, que es la segunda diapositiva, la clasificación de los residuos sólidos urbanos. Y la clasificación está aquí entre el 31.56% corresponde a residuos susceptibles de aprovechamiento, el 46.42% a residuos orgánicos y el 22.03% a otros residuos. ¿Sí? Cuando un servidor estaba en la universidad, nos decían los profesores, y es una cosa cierta, que en las grandes ciudades los residuos que se generan son distintos de los residuos
bueno, son distintos, digamos, por todos los tipos, ¿no? Son distintos los residuos que se generan en las grandes ciudades a diferencia de los que se generan en lugares todavía urbanos. Y esto es debido a que, pues en las grandes ciudades, por ejemplo, trabajan el hombre y la mujer en una familia, ¿no? Pensemos en una familia de una ciudad cualquiera, por ejemplo, Nueva York o de la Ciudad de México. Aunque las ciudades que son muy, muy modernas, pues generan más residuos que tienen que ver con plásticos, con unicel, con papel, cartón. El hombre y la mujer se van al trabajo y entonces no cocinan, no pueden cocinar, están en el trabajo. Y entonces lo que compran para comer, porque necesitan comer, son puras cosas procesadas, ¿no? O sea, un licuado, pasan por un licuado, se compran un sándwich que está envuelto en una servilleta y luego está envuelto también en una bolsa, les dan su bolsita con su sándwich y luego, todavía más exagerados, envuelven el sándwich en la servilleta para que pueda limpiarse, lo meten a una bolsa y luego todavía lo ponen en una recipiente de unicel. Y ya se va la persona con su vaso de licuado de chocolate con alguna cosa, con avena, con su popote, con su vaso de plástico y su sándwich con su servilleta, su bolsa y envuelto en unicel. Y ya se va al trabajo. Cuando llega la hora de comer, ya sea que vaya a algún lugar o que se pida alguna cosa, algo que le llaman fast food, la comida rápida, ¿no? Está muy trabajando en la oficina y compra comida rápida y le llevan una hamburguesa que viene envuelta en alguna cosa, algún plástico, unicel, también le dan otro vaso. Total que nunca cocina, ¿no? Porque están ocupados. Y bueno, no es, a lo mejor pueda ser criticable, pero pues nosotros no lo haremos. Ellos necesitan ir a trabajar y compran su comida así. Y ya en la noche regresan y abren el refrigerador, regresan los dos porque a lo mejor en la casa les puede ayudar la abuela o el abuelo a cuidar a los hijos y regresan y encuentran que en el refrigerador pues hay la comida que se preparó en casa y y así pues a lo mejor esa pueda ser la única comida que no está envuelta en algo, ¿sí? Entonces, en las grandes ciudades, en muchos de los casos así es, la gente necesita comprar comida, la compra y los residuos pues los tira, ¿no? Al bote de basura. A lo mejor ni siquiera los separan. Entonces, nos decían los profesores que en las grandes ciudades muchas de las personas trabajan así y producen residuos de esa manera. Y en las zonas urbanas hay como todavía de forma muy tradicional, una separación entre quién se va a trabajar y quién se queda en casa. Casi siempre van a trabajar los hombres, ya sea al campo, son quienes están trabajando el campo, y mamá y las hermanas se quedan a cuidar a los hijos, ¿no? No es generalizado, pero todavía pasa así en gran parte de familias de nuestro país. Entonces, sí hay como un acercamiento más hacia los residuos, o sea, hacia los residuos que se llaman residuos orgánicos. El papá se va a trabajar, se lleva su itacate, le dicen en algún lugar, se lleva su taco o se lleva su bolsita con sus tortillas y con la comida que le puso mamá, ¿no? Y se va al campo y va a estar todo el día, toda la jornada. Y mamá se queda a hacer la comida, entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar, no? Pues vamos a preparar romeritos o vamos a preparar verdolagas y vamos a preparar también papas y se ponen a cocinar. Y muchos de los residuos que se generan en esa casa también son residuos de cocina y es una gran cantidad, pero esos residuos sí pueden degradarse si se echan, por ejemplo, al pasto o en algunos casos, digo, al jardín, o en algunos casos, los animales terminan comiéndose esos residuos que salen de la cocina, ¿sí? Y gran parte o una parte considerable de los residuos de la casa son residuos que se pueden degradar o que se pueden compostear
o que se le pueden dar a los animales para que se coman. En muchos lugares sí se le da a los animales, o en algunos lugares también en el campo, pues ya se echa todo la basura combinado, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí que el 31%, 31.56% corresponde a residuos susceptibles de aprovechamiento, es decir, que se pueden separar, se pueden reciclar, se pueden vender, se pueden, no sé, se pueden reutilizar. Y el 46.42% a residuos orgánicos, que esos tienen varios usos, ya sea que se puedan compostear o que se les eche a los puercos o en algún momento también a los perros. Ahí hay una gama amplia de mascotas o de animales que pueden comerse esos residuos, o ya de plano, si no hay, pues se echa a la basura, ¿no? Bien, pero hablemos ahora de la recolección de residuos. De esas 120,000 toneladas que están aquí, miren, lo voy a poner aquí en rojo, lo voy a poner en rojito, aquí lo voy a poner con... De esas 120,000 toneladas que están aquí, apenas, dice, para la recolección de residuos en todo el país, se estima que los residuos generados que se recolectan son 100,751 toneladas. Es decir, solo se alcanzan a recolectar 100,751 toneladas. Es decir, que más o menos unas 20,000 toneladas no se pueden recolectar. ¿Sí? No hay manera de recolectarse. En las comunidades que también se generan en un cerro no hay manera que suba el camión. El municipio, a lo mejor que es pobre, no tiene un camión para recolectar los residuos, o tiene uno solo para todas las comunidades. Si ustedes tienen uno solo para todas las comunidades, pues hay que agradecer que por lo menos hay un camión, porque hay comunidades que no tienen, ¿no? Entonces, bueno, en esta recolección de residuos ya se perdieron 20,000 toneladas que no se recolectan. Platiquemos un poquito también del parque vehicular de recolección. El parque vehicular, o sea, los camiones que hay para recolectar. El parque vehicular de recolección a nivel nacional está conformado por 16,615 vehículos, de los cuales casi el 60% tiene sistemas de compactación, es decir, llega la basura al camión y una vez que ya está lleno el camión la aplasta. Y una vez que la aplasta, sigue avanzando el camión y ya puede recolectar de nuevo porque aplastó un poco la basura. La importancia, por ejemplo, de que ustedes cuando tiran su basura de PET, la aplasten y luego abran la botella, la abran, la aplasten y luego ahí, mientras la están aplastando, la cierren, implica que su botella no va a ir a hacer mucha bola ahí al camión, ¿no? Mucho volumen al camión, porque ya va a ir aplastadita. Entonces, solo el 60% tiene sistema de compactación, el 60% de los camiones. El 29% son modelos anteriores a 1995, o sea, son camiones muy viejos, ¿sí? Que se consideran que son muy contaminantes, pero son los camiones que hay. Y tienen al menos 24 años de operación, o sea que ustedes están haciendo un gran trabajo cuando ya aprenden a separar sus residuos, pero llega el camión aquí que apenas puede avanzar, que ya se está casi cayendo el camión. Si a lo mejor le preguntaran a los de los residuos qué tendrían que tirar, sería, pues tendríamos que tirar el camión porque el camión ya tiene 40 años, ¿no? O sea, ya contamina mucho, ya, o no se le da mantenimiento porque no hay recursos, y entonces viene contaminando mucho el camión, pero eso es lo que hay a veces. Entonces, bueno, ¿por qué se considera aquí? Porque hay lugares donde municipios que no renuevan su parque vehicular, no renuevan sus camiones de recolección y entonces pues se les sufre también a la contaminación del aire, ¿no? Luego,
Entonces, quedamos que se pierden 20,000 toneladas ahí entre lo que se produce y lo que se puede recolectar. ¿Sí? Les voy a ir repitiendo este dato porque este dato es bien importante. 120,128 toneladas al día se generan en el país, pero solo se pueden recolectar 100,751 toneladas. ¿Sí? La transferencia de residuos, porque lo que tenemos en Juan N. Méndez es un centro de transferencia de residuos. En el país existen 127 instalaciones para la transferencia de residuos. Bueno, ya serían 128, ¿sí? Porque cuando se reporte esta transferencia, ahí va a aparecer un numerito, uno más que se va a decir, y se construyó uno más en Juan N. Méndez, ¿sí? ¿Por qué sirve un sistema de transferencia de residuos? Lo vamos a ver. En el país existen 127 instalaciones para la transferencia de residuos ubicadas en 112 municipios de 23 entidades federativas. Ahora serían 113 municipios. De ellas, casi el 50%, el 49.61, se ubican en municipios con población superior a 100,000 habitantes. Es decir, que ya cuando tenemos los municipios que tienen ya el problema terrible de residuos, que ya es muy difícil controlarlo porque la gente no pasa el camión y la gente lo echa en las barrancas, lo pone abajo de su cama y lo entierra, lo echa en el patio y lo entierra, lo quema, todo, porque el camión no pasa. Se lo echa al vecino en el patio trasero y luego se están peleando con el vecino. Es que el vecino se va un mes y cuando regresa ya tiene inundado de residuos su patio, ¿no? Y se pregunta y dice, si yo no estuve, ¿qué fue lo que pasó? Se generan muchos residuos y van y los tiran a uno de los campos para rellenar y emparejar, ¿no? Y luego le echan tierra y ya. Creen que ya el problema ahí se solucionó y no es así, ¿no? Entonces, ya cuando los municipios son muy grandes, se preocupan por un sistema de transferencia de residuos. Y aquí nos estamos preocupando cuando el municipio tiene quizás 6,000 habitantes. Entonces, ustedes están, la administración de ahora de Juan N. Méndez está metiendo un gol, está haciendo un gran acierto al construir un sistema de transferencia de residuos desde ahorita. ¿Sí? Bien, ¿y centros de acopio cuántos hay? Fíjense, es una cosa muy rara porque hay muy poquitos centros de acopio. Hay 173 centros de acopio en operación en el país, en 63 municipios de 19 entidades federativas. En otros países, cuando se genera la basura en un lugar y va el camión más o menos lleno, ya se están acopiando en distintas colonias, ¿no? Ya se abre un centro de acopio en una colonia y se separan los residuos ahí, se abre un centro de acopio en otra colonia y se separan los residuos y se llevan al centro de transferencia de residuos, pero separados. Bueno, se deben de separar desde casa. Hay muy poquitos centros de acopio, a decir verdad, porque de repente la gente como que no les viera mucha utilidad, pero un centro de acopio implica que tú no tienes que llevar muy cargado tu camión, ¿sí? Que tú tienes que llevas más o menos cargado tu camión, pero ya se separó, porque ya se separó desde la fuente, desde las casas, se separó por lo menos en orgánica e inorgánica, y entonces tú llevas eso al centro de acopio, pero tienes, por ejemplo, Juan N. Méndez a lo mejor podría tener 5 o 6 centros de acopio, uno en cada comunidad. Al parecer ahorita, la última vez que fui, ya hay un centro de acopio ahí cerca de la presidencia. Entonces, ustedes ya están incidiendo en estas estadísticas. Ya no hay 173, sino 174, ¿sí? Y ya no en 63 municipios, sino en 64 municipios. Entonces, eso habla bien del gobierno de Juan N. Méndez, pero también de los pobladores de Juan N. Méndez, porque lo que ustedes ya están comenzando a hacer es comenzar a entrar a las estadísticas de cuidado del ambiente, ¿sí? Ya así de entrada, ya hay un centro de acopio, aparecen en las estadísticas. Ya hay centros de transferencia, aparecen en las estadísticas,
¿sí? Ahora hay que cuidarlos y desarrollarlos bien para que el mejor centro de acopio está en Juan N. Méndez, o los mejores centros de acopio muy especializados están en Juan N. Méndez, y también los centros de transferencia, ¿no? Bien, hay otros datos, por ejemplo, la recolección separada de residuos. En la mayoría de los municipios no se hace recolección separada, es decir, todo pasa el camión y todo lo echan combinado, todo, no importa, ¿no? Oiga, es que les dijimos que lo separaran porque nos es muy difícil llevar todo combinado al centro de acopio, ¿no? Nos es muy difícil llevar todo combinado al centro de transferencia. Es que se separa en orgánica e inorgánica, y el lunes y jueves pasan por la orgánica, todo lo que salió de la cocina, y los que no saben y tiran lo de la jardinería, las ramitas de los árboles y todo, y también lo echan a los residuos, ¿no? Bueno, todo eso separado, 1 o 2 días podría pasar el camión y llevárselo. Y los otros días que pasara el camión, podría llevarse lo inorgánico, lo que puede utilizarse de nuevo, lo que puede reciclarse, lo que tiene un valor: papel, cartón, plásticos, PET, un poquito de metales, todo eso. Entonces, la recolección separada de residuos se realiza solo en 144 municipios, de 23 entidades federativas y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En las alcaldías de la Ciudad de México ya se hace a fuerza, y el que no lo hace, le comienzan a caer los inspectores y le dicen que tiene que separar sus residuos o no le reciben su basura. Entonces, de repente hay alguien medio rebelde y dice: no, pues yo no voy a separar nada porque yo soy el rebelde de los residuos y no quiero. Y entonces, bueno, pues entonces no nos llevamos tu basura y que se te pudra en la casa. Pasan 5 días y ya apesta, ¿no? Pasan 10 días y el otro sigue en huelga de separación de basura. Pasan 20 días y entonces ya la esposa lo comienza a golpear y le dice: ¿sabes qué? Si tú no separas la basura, me voy a separar de ti, ¿no? Sí, bueno, es un chiste, pero podría funcionar, ¿no? Si aquí hay una recolección separada de los residuos, entonces podría ya haber posibilidades de que el camión haga su trabajo, el centro de transferencia haga su trabajo, bien, el centro de acopio haga su trabajo, y todo marche mucho mejor, o sea, se puede hacer bien el proceso. No sé si alguien quiere participar, creo que tiene la mano levantada, de la Universidad Municipal, dice. Sí, profe, nada más para mencionarles también a los compañeros. Se habla, bueno, aquí el compañero Víctor nos está explicando acerca de lo que es el centro de transferencia y el centro de acopio. El centro de acopio próximamente, ya en la otra semana o 15 días, ya estará funcionando, va a estar aquí en el campo deportivo. Del campo deportivo, donde están las canchas de básquet, en la parte de atrás hay unos cuartos. Entonces, ahí vamos a realizar lo que es el centro de acopio. Aquí, pues, se va a ofrecer lo que es la paga de un precio de lo que va a ser el material, por ejemplo, de PET, de cartón, de aluminio. Entonces, el ayuntamiento va a pagar un precio por este material que lleve la comunidad. Y ya nosotros pues vamos ahora sí a almacenar esto para que tengamos suficiente material para poder ser trasladado en este caso estamos checando pues, la parte que nos queda más cerca es en la parte de Tehuacán. Entonces, para llevar este material y allá pues lo procesan, porque ya llevan, pues hay ya plantas tratadoras que tienen ya máquinas especializadas para la cuestión de lo que es la termofusión y esto en función de lo de plástico. Y pues la ventaja, bueno, no más bien lo que queremos impulsar es que todo eso ya no se vaya hasta allá, sino que aquí mismo transformemos nosotros ese material en algún otro producto. Pero mientras tanto, pues vamos a empezar a trabajar ya de esta manera, pues para que ustedes también sean aportados con sus vecinos, familiares,
de que pues, ya vayan almacenando ese material, lo vayan separando pues, de la basura, ya no lo las den al camión, sino desde casa hagan la separación y ya posteriormente pues se acerquen al centro de acopio. Y se está ofreciendo pues un poquito más el precio a lo que viene el camión, porque el camión viene y pues sí nos da lo que pues, puede, porque también comprendemos la distancia, gasolina y el pago de su operador, entonces por eso también pueden ofrecer un precio más. Pero ya vamos a estar trabajando en esta parte para hacer ya en los próximos días. Eso era lo que queríamos compartir después. Muy bien, pues se acopla muy bien con lo que estamos trabajando. Bien, hay otra lámina más donde se habla en el país sobre recolección separada de residuos. Es lo que estábamos viendo. Solo se realiza en 144 municipios, ¿sí? Pero aquí solamente se recuperan en esta recolección separada 5,281 toneladas al día. O sea, solo el 5%. ¿Se acuerdan que tenemos aquí arriba una cantidad de 120,000 toneladas, 120,128 toneladas al día que se generan de residuos en el país? Bueno, de esos que se generan, ¿se acuerdan que se pierden 20,000 toneladas porque no se recolectan 20,000 toneladas, ¿verdad? Bueno, ahora aquí en esta laminita lo que tenemos es que solamente se recolectan de forma separada 5,000 toneladas, 5,281 toneladas, ¿sí? De las cuales 2,062 toneladas son de residuos orgánicos que se pueden compostear o que se pueden usar para mejoradores de suelos y todo después de un proceso de compostaje o distintos procesos que hay. Y 3,219 toneladas son de residuos inorgánicos. Es una cantidad muy pequeñita, solamente el 5% de estas 100,000 toneladas recuperadas, solo el 5% se recolecta de forma separada, ¿sí? Entonces, ustedes también van a entrar, Juan N. Méndez, luego que se está comenzando a hacer un centro de transferencia, que se está comenzando a hacer un centro de acopio, que se está comenzando a separar los residuos y que se están yendo ya separados, van a entrar a las estadísticas. Eso creo que sería un orgullo porque ya están haciendo una acción que en verdad le corresponde a los municipios actualmente. O sea, sí tienen que separar sus residuos porque la situación ambiental va a ser cada vez más difícil y si aprenden ahorita ustedes a hacerlo, ustedes, sus hijos y la gente que vive ahí y los que vayan llegando van a tener que acoplarse a la normatividad de separación de residuos y entonces ustedes van a poder incidir en estas estadísticas y de forma amable, de forma importante, amable hacia el ecosistema, hacia los ecosistemas, hacia el ambiente, ustedes van a estar accionando. Separando su basura, ustedes van a accionar. Llevando su basura al centro, llevando sus residuos al centro de acopio, ustedes están haciendo algo por la naturaleza, donde viven ustedes y sus hijos y sus familiares, y donde en un futuro van a poder tener un lugar limpio, ¿sí? El tratamiento de residuos. En el país existen 47 plantas donde se realizan los siguientes procesos. En 26 de ellas se da separación o reciclaje. En 5 de esas plantas hay trituración. En 13 de esas plantas hay compactación. En 19 hay compostaje y en 5 hay biodigestión. ¿Sí? Bueno, ustedes tendrían un centro de transferencia, ¿sí? Que cuenta como una planta de separación y de reciclaje y un espacio donde se va a estar composteando, ¿sí? La pepena en los residuos reciclables, no hay un dato sobre esta actividad que se llama la actividad de pepena, es decir, que están pepenando, están agarrando este residuo, lo separan y no hay datos oficiales, ¿sí? O sea, seguramente sí los hay, pero no están todavía como muy clasificados en todos los lugares, porque donde ya se van
a tirar los residuos, pues hay gente abajo, ¿no? Pero no hay como algo, porque implica también que se les tiene que dar servicios de salud, que se les tiene que dar a lo mejor vivienda, y entonces como que está muy oculto eso, ¿sí? Bien, déjenme ver qué más. Los recursos públicos federales en apoyo a la gestión integral de residuos. No hay datos como muy, lo tomé de un informe de la Semarnat del 2020, del año pasado, y la Semarnat se refiere a datos de entre el 2013 y el 2018. Dice, se destinaron recursos públicos federales por un monto de 2.373 millones de pesos, 100.784 pesos para financiar 346 proyectos en apoyo a la gestión integral de los residuos. O sea, se puede financiar desde el gobierno federal, ¿sí? Casi el 45% de estos recursos fueron para maquinaria, construcción, ampliación, rehabilitación o clausura y saneamiento de rellenos sanitarios. El 24.58% de estos recursos fue para equipamiento de sistemas de recolección. Comprar camiones, comprar, camiones bien equipados y todo. El 16% de estos recursos para instalaciones de aprovechamiento de residuos. Y el 7.16% a maquinaria para diversas instalaciones. A lo mejor se necesita un bulldozer, quizá una o dos manos de chango para estar haciendo, no sé cómo se llamen, pero a lo mejor van juntas, ¿no? Para estar haciendo el trabajo de limpieza, de excavación, en fin. Pero se destinó esta cantidad de dinero del 2013 al 2018, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de la basura, el tema de los residuos es un tema sumamente importante, ¿sí? Es no solo sumamente importante para las cuestiones del cuidado del ambiente, sino también importante para los gastos que generan este servicio en un municipio como el de Juan N. Méndez. Entonces, nosotros consideramos desde el trabajo con la Universidad Revolución y el trabajo con la Universidad Municipal Emiliano Zapata de Juan N. Méndez que el que ustedes estén separando sus residuos, por lo menos entre orgánico e inorgánico, y el que se haga un centro de transferencia y el que haya un centro de acopio, es una situación sumamente importante y hasta de orgullo para el municipio, porque el municipio luego entra a las estadísticas y la Semarnat puede en algún momento decir, bueno, si este municipio se está esforzando por tener centros de acopio, tiene su centro de transferencia, está separando sus residuos, está haciendo recolección separada de residuos, está composteando por un lugar, bueno, pues podemos apoyarle, ¿no? O sea, hay recursos que se pueden a lo mejor bajar desde la Semarnat para los municipios que sí se están esforzando en separar sus residuos, y no solo en cuestión de los residuos. Si la sustentabilidad es uno de los ejes, pues están muy pendientes las autoridades, porque dicen, estos son municipios que sí quieren hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ya casi termino. La disposición final de residuos, que está aquí, disposición final de residuos en el país. De acuerdo con los datos disponibles, en el año 2017 ingresan en los 2.203 sitios de disposición final, así se llaman, sitios de disposición final, un promedio de 86.352.7 toneladas al día de residuos. Entonces, fíjense, tenemos 120.000 toneladas que se producen al día, pero solo se recolectan 100.000 toneladas, ¿sí? E ingresan a los basureros, o sea, así les llaman, o tiraderos. Yo les expliqué la vez pasada que estábamos allá en Juan N. Méndez, la diferencia entre un basurero, un tiradero y un relleno sanitario. Recuerdo que les hice en el pizarrón dos grafiquitas, ¿no? Dos figuritas donde les ponía yo que el relleno sanitario es una obra de ingeniería controlada para que no se escapen los malos olores
quizá para que no se escape el biogás, que es metano, para que no se escapen los lixiviados abajo, y que los tiraderos son nada más lugares donde se vierte la basura, ¿sí? Entonces, ya sea en tiraderos o rellenos sanitarios, hay 2,203 en el país y solamente llegan 86,352.7 toneladas. Se producen 120,000, se recolectan 100,000. De esas que se recolectan, solamente 5,000 están separadas entre orgánico e inorgánico y llegan a los sitios de disposición final 86,352.7 toneladas de residuos al día, ¿sí? Estos sitios de disposición final, perdón, ahí se me fue un tanto el dedo, están en 1,722 municipios de prácticamente todas las entidades federativas, a excepción de la Ciudad de México, dice que no cuenta con este tipo de instalaciones, ¿sí? Ustedes no tienen un sitio de disposición final en el municipio, son de los municipios afortunados que no tienen un sitio de disposición final, aunque no sabemos si sea afortunado o desafortunado, porque al no tener un sitio de disposición final, los habitantes tienden a tirar los residuos en todas partes, ¿sí? Está el río, pues ahí que se lleve la basura el río. Está la barranca, pues ahí ahí echamos basura. Residuos. Hay un pequeño pozo ahí, una adobera, ahí tiramos los residuos, ¿no? Entonces, sabemos que hay un sitio de disposición final en otro municipio, pero ahí van a tirar, pero como no lo tiene el municipio propio, pues lo tiran por todas partes, ¿no? Y la idea es eliminar esas prácticas, que no se tire. Y otro más, aquí tenemos las características de los sitios de disposición final. Ustedes no tienen uno, ¿sí? Pero les voy a leer, bueno, es un poco amplio, pero creo que les voy a leer algunos. 190 sitios, es decir, de esos sitios de disposición final, 190 cuentan con báscula para el pesaje de los residuos. O sea, de los 2,700 sitios de disposición final, solamente 190 cuentan con báscula. Es decir, que tienen una idea de lo que está entrando a su relleno sanitario o vertedero. Los demás no saben en verdad cuánto está entrando diario. 359 de esos sitios cuentan con infraestructura para la captación de lixiviados, o sea, de los caldos y de los jugos que se van hasta el fondo, y solamente 25% de estos que cuentan con captación de lixiviados saben que, tiene tratamientos para estos lixiviados. O sea, en cuestión de disposición final de residuos, estamos por la calle de la amargura, ¿no? La mayoría de estos no son rellenos sanitarios porque son caros, son obras de ingeniería caras, pero son avanzadas y son buenas, tienen un buen impacto al ambiente, porque no dejan que se vayan los caldos de la basura, ¿no? 753 sitios, por ejemplo, aquí abajo, solo 753 sitios tienen control de acceso, ¿sí? Si tienen control de acceso, saben cuántos camiones entran y cuántos salen, y en muchos casos, en la mayoría, no hay control de acceso. O sea, que a lo mejor el municipio manda sus camiones a tirar basura, pero hay otros camiones de otros lugares que tiran basura y nadie sabe cuántos tiran, ¿no? 955 sitios, en 955 sitios se compactan los residuos y se cubren con materiales térreos. Es decir, cuando llega el camión y tira los residuos, se tienen que cubrir por lo menos con tepetate o con arena. Se tienen que aplastar con una compactadora y luego se rellenan para que no lleguen perros, ratas, a llevarse los residuos, ¿no? A comer de ahí, o otras aves, por ejemplo, ¿no? En fin, creo que esta es una lámina importante, pero me sobran solamente 10 minutos. Vamos a ver cuántas más tenemos. Esta lámina que nos dice que
de acuerdo con una radiografía, una idea de radiografía hecha por la Semarnat, en gestión integral de los residuos, la región que más basura produce es la del noroeste, donde están los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, y ellos generan un poquito más de 1 kilo. 1 kilo con 83 gramos. La zona noreste genera un poquito más de 1 kilo también. 1 kilo con 47 gramos. Y ahí está Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En la región sur se genera 1 kilo con 3 gramos. 1 kilo con 3 gramos por habitante es un promedio, claro. Y ahí está Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En la región occidente, donde está Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, se genera casi 1 kilo por habitante al día. En la sureste, donde está Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, se genera un poco menos de 1 kilo, ¿sí? 867 gramos, casi 1 kilo, pues. Y ahí está, perdón, sí, eso es lo que se genera. Y en la región centro, donde ustedes están, donde está el municipio de Juan N. Méndez, está el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, se generan 0.766 kilogramos de basura por habitante al día, ¿sí? Esa es importante. Las entidades federativas donde más se generan residuos es el Estado de México con 16.739 toneladas al día, la Ciudad de México con 9.552 toneladas al día, y así Jalisco, Veracruz y Guanajuato, que también tienen una generación muy grande. Y tenemos esta tablita donde aparecen esas, y vamos a buscar a Puebla. Puebla genera al día 5.991 toneladas de basura, de residuos, perdón. Ustedes pueden ver que es una cantidad importante, quizá es una generación media, no generan tanto, pero sí generan. El que menos genera quizá aquí sea Colima, que está por aquí, déjenme buscarla, que genera 743 toneladas, es un estado pequeñito, y no genera mucho sus comunidades, quizá a lo mejor genere mucho en el turismo, pero pues Puebla, para nosotros, que es la importante, genera casi 6,000 toneladas al día, ¿sí? Seguimos todavía en la duda de cuánto se genera en Juan N. Méndez, porque la vez pasada que fuimos, se estaban sacando residuos de estos 3 años anteriores, donde se había quemado, estaba un tanto enterrado, estaba en fosas, y eso se estaba sacando. Todavía no tenemos una idea, a lo mejor ya se normalizó. Ahora, creo que fuimos hace un mes, ahora quizá ya se normalizó y ya sepamos más o menos cuántos camiones o cuántas toneladas se generan al día en Juan N. Méndez. Y me falta una. El 31.56% de los desechos son susceptibles de aprovechamiento, que son cartón, lata, papel, PET, vidrio, plástico rígido y de película, poliestireno, extendido y poliuretano. Ya iremos revisando a qué se refieren todas estas nombres. Yo creo que la siguiente semana podríamos hablar de los tipos de plástico y por qué es importante separarlos, por qué es importante separar el unicel, ¿sí? ¿Cómo es que se pueden reciclar? Todo eso. El 46.42% de los residuos en el país son orgánicos: cuero, hueso, madera, residuos alimentarios, residuos de jardinería y fibra dura y vegetal, y el 23.03% son otros residuos: algodón, loza, cerámica, material de construcción. Doña Juanita tiró su casa y se están llevando, el camión se está llevando poco a poco al tiradero, o van y lo tiran en las carreteras para emparejar, ¿no? Y así, yo quería presentarles, bueno, esto es lo que he hecho durante casi esta hora, de forma muy general, la información sobre los residuos en el país. En la siguiente sesión lo veremos en Puebla,
Y vamos a ver si tenemos ya información de Juan N. Méndez. Yo voy a encargarme de platicar con el ingeniero Juan, de platicar, ver cómo ha estado últimamente y a ver si ya lo podemos meter. Lo que sí voy a abarcar va a ser algunas zonas de Puebla. Voy a estar hablando de Puebla ahora, del estado de Puebla, y vamos a ver si podemos ya entrarle a los datos de Juan N. Méndez. ¿Sale? Es importante que ustedes tengan un contexto de lo que está pasando en el país, porque es, como ustedes verán, o como ustedes saben, un mosaico. Nuestro país no es solamente uno, son muchos Méxicos encerrados o agrupados, más que encerrados. Somos muchos Méxicos agrupados en este territorio. Y como ustedes ven en esta diapositiva en específico, por regiones, se produce más en algunas regiones. En las regiones del norte se produce más que en la región del centro, por ejemplo, ¿sí? O en la región sureste también. Entonces, un poquito la idea de por qué se está produciendo más en el norte del país, más residuos por persona, y por qué en el centro se produce menos. Digamos que somos afortunados porque en promedio, en el centro, y ahí está el estado de Puebla, se producen 766 gramos, o sea, 3/4 de kilogramo por persona en promedio, pero tenemos que ver también pues los procesos, las industrias, la cantidad de casas habitación, todo eso. Entonces, pues quedamos en eso. La siguiente sesión nosotros vamos a estar revisando estos datos, pero para Puebla, ¿sí? Para que ustedes vayan pensando, se genera tal cantidad a nivel nacional, y luego se genera una cantidad importante también en Puebla. Ahora, ¿cuánto generamos en Juan N. Méndez? ¿Y qué podemos hacer para reducir toda esta cantidad? ¿Sí? No, pues es que ya hacemos actividades, ya separamos, ya le damos a nuestros pollos, nuestras gallinas, nuestros animalitos de corral parte de lo que generamos, y ahí ya no se produce tanto, ¿sí? Pero va volviéndose una ciudad y esas prácticas se van eliminando y cada vez vamos produciendo más basura inorgánica, ¿no? Entonces, pues esos son datos. Yo me quedaría un poquito también con esta tabla, que de nuevo marca que son 128 toneladas al día de residuos en el país, con este dato que tenemos de que en Puebla son 5,991 toneladas, y pues nos vamos un poquito de nuevo a nuestra carátula de la Universidad Municipal Emiliano Zapata. Ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si tuvieran alguna pregunta, me extendí un tanto más, pero si hay alguna pregunta la respondemos rápido. Y si no, la dejamos para la siguiente sesión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No. Bueno. Profe, si nos puedes compartir, por favor, la diapositiva 9. ¿La 9? La diapositiva 9, por favor. Esta, ajá. No, esa es la 8. La siguiente, 9. Esta. Sí. Bueno, el proyecto del Centro de Reciclaje y esto, algunas habitantes pues han preguntado, o yo creo que ustedes han platicado, o entre ustedes mismos dirán, bueno, si Semarnat, lo mencionaba el profe, si Semarnat puede dar un proyecto o apoyar un proyecto en esta cuestión, ¿por qué no lo realizamos de esta manera? Porque es una cosa, porque algunas otras han opinado en cuestión de que pues no se puede realizar, porque no van a gustar, porque no se crea una idea errónea que lo que hacemos es generar basura. Esa es la idea errónea que pues circula de repente entre las personas, entre los familiares o entre nosotros mismos. Entonces nosotros comenzamos con todo esto para llevar a cabo ya estructurado un proyecto. Entonces, en ese proyecto vamos a realizarse, ya está un plano en el que se está trabajando. Entonces, porque dirán que los policías de repente pues, van a hacer unos rondines en esa parte, o porque algunos de aquí dirán, ¿por qué estoy yo hoy aquí tomando pues esta capacitación? O dirán por allá, pues yo podría estar haciendo otra cosa, pero no tanto aquí. Entonces, es la involucración de ustedes que conozcan todo este proyecto, cómo está
ejecutando cómo se está llevando a cabo y nos estamos preparando para llevar este proyecto pues hacia Guanajuato, porque pues sí tiene que ser reconocido y avalado. Y pues ya checamos, tenemos que estas características de los sitios de la exposición, tenemos que contar con ellos, tenemos que contar con cada parte en donde tengamos básculas, pues ya hemos conseguido algunas básculas. En lo que es cuestión de el exiliado, pues vamos a pasar a sus platos por toda la materia orgánica, todo lo que ustedes desechan de comida, lo que desechan de las frutas, verduras, todo eso va a haber un día especial donde se va a pasar para que ustedes nos hagan entrega de ese material orgánico y nosotros poder procesarlo en el centro de reciclaje. Algunos que ya pues pudieron realizar un recorrido para allá al barrio, pues ya observaron que ya se realizó la primera cama. Y en esa cama es donde va a llegar todo este material para poder transformarlo en un abono. Y ese abono o el exiliado pues se va a dar para lo que son las plantas. A un costado van a estar pues, los invernaderos. Pero ya tenemos planteado todo cómo lo queremos llevar a cabo y es por eso que también de las asambleas que se han llevado a cabo y se les ha informado pues a la comunidad y pues ahorita pues ya se dio la alternativa de que dieron un sí y que pues van a defender tanto el proyecto y la cuestión de pues la mejora de lo que es el medio ambiente. Finalmente ese es el objetivo. Pues como pueden ver todas estas características todavía estamos apenas empezando y nos faltan pues cubrir todavía muchas más. Entonces esa es la recomendación con ustedes y que se haga el suyo esto, porque si ustedes son del ayuntamiento, finalmente cuando terminemos nosotros la gestión, pues ustedes van a ser ahora sí que los abanderados de este proyecto. Claro. Y yo cerraría diciendo ya, porque ya está nuestro compañero, el profesor Oscar, yo cerraría diciendo que al municipio le corresponde hacer estas obras, porque la facultad y obligación para el municipio son los residuos sólidos urbanos. La facultad de obligación para los estados son los residuos especiales. Y la facultad de obligación para la federación, para el país, para el gobierno federal, son los residuos peligrosos. Pero la mayoría del volumen está en los residuos municipales y los municipios tienen la obligación de hacerse cargo, ¿sí? Entonces, pues yo lo cerraría ahí. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Y la siguiente clase veríamos los datos, pero para el estado de Puebla. ¿Sale? Muchas gracias y muy buenas tardes.